Soy el biólogo Francisco Martínez Espinosa de este canal Biología de Preparatoria con el tema las divisiones y ramas de la biología. Espero que les sirva. Comencemos. ¿Se recuerdan que habíamos dado una definición de biología en videos anteriores? Bueno, aquí les presento 4 definiciones de la biología de acuerdo a cómo se ha presentado la evolución de esta ciencia. Primeramente tenemos que estudiar la vida, que sería la más sencilla y que pues, en los principios así se definía. Después se modificó para que estudiara a los organismos vivos. Sin embargo, con la llegada de algunos descubrimientos, se cambió esta definición como a la ciencia que estudia los organismos vivos, sus interacciones y su medio ambiente. Y bueno, un poquito más reciente se volvió a modificar estas definiciones y es la ciencia que estudia los organismos vivos, sus interacciones entre ellos y otros seres vivos y las relaciones con su medio ambiente y el ambiente donde se desarrollan. Cualquiera de estas definiciones está bien. La más completa, que sería la última, podría ser la que podrían utilizar para poder contestar qué es la biología. Sin embargo, pues va a haber gente que les va a dar otra definición y la pueden buscar para que se hagan un comparativo de todas las definiciones que se pueden encontrar de biología. Bueno, siguiendo, hacemos un pequeño recordatorio de por qué la biología es una ciencia. Debido a que tiene un objeto de estudio, que es la vida, los métodos de estudio que tiene, puede ser el científico, el descriptivo, comparativo, entre otros. Y que aparte que las evidencias que se presentan son comprobables y siempre se repiten con los mismos resultados en casi todos los casos. Bueno, esa es una particularidad de toda ciencia. Hay ciertas desviaciones dependiendo de lo que se haga, pero en general son consistentes siempre. La biología es sencilla y compleja a la vez. Es sencilla porque puede serlo describir o observar los organismos vivos y puede ser compleja porque usa términos muy complejos para poder describirlos en las interacciones y también utiliza métodos complejos como la utilización de las matemáticas. En todos los niveles de las matemáticas se puede utilizar. Entonces, la biología puede ser tan sencilla o tan compleja como profundicemos en ella, principalmente. Afortunadamente para ustedes, la biología comúnmente va a ser lo más sencilla posible. ¿Cómo aprender biología? Bueno, yo de manera particular les recomiendo que piensen y utilicen el pensamiento holístico y dicotómico, que son dos tipos de formas de pensar. El holístico es un modo de pensar que se toman en cuenta todas las partes que conforman algo, ¿sí? Y el dicotómico es el modo de pensar en la que se desglosas las partes de algo, se estudian pequeñas partes específicas de un todo, ¿sí? Aquí vamos a seguir poniendo un ejemplo que describamos algo de manera holística y dicotómica. En este caso yo escogí un perro, que es un ser vivo con ciertas características que vamos a enumerar. La primera es que es un mamífero de la familia de los cánidos, de tamaño, forma y pelaje muy diversos, según las razas, que tienen olfato muy fino y es inteligente. Y otra forma de definirlo también, que es un animal del grupo de los vertebrados de temperatura constante, cuyo embrión, provisto de amnios y alantoides, se desarrolla casi siempre dentro del seno materno y cuyas crías son alimentadas por las hembras con la leche de sus mamás. ¿Cuál definición es holística y cuál es dicotómica? La primera sería la dicotómica y la segunda sería la holística. Espero que puedan observar cuál es la diferencia entre las dos definiciones. La primera es muy parcial, ¿sí? Que, bueno, define que de los cánidos, pero los cánidos también pueden ser los lobos, los zorros, ¿sí? Y la segunda, que es holística, describe a todos los animales. Entonces, es una forma de describirlos, pero de diferente manera. Entonces, es el pensamiento holístico y el dicotómico. Espero les sirva para que puedan hacer
y entender más fácilmente la biología. Y bueno, continuamos. Bueno, como nota, en biología las reglas y divisiones que se usan para clasificar los seres vivos siempre son estrictas, pero, como todo, siempre hay algún ser vivo que las rompe, y por lo cual muchas veces no se puede clasificar entre un grupo y otro, y bueno, siempre lo van a encontrar. Los grupos siempre van a encontrar un organismo vivo que no cumple con las reglas, y bueno, más adelante lo veremos, y por eso se atribuye una frase muy común a los biólogos que dicen cuando les preguntan sobre un ser vivo, que depende de la especie. Si ustedes hacen una revisión histórica de lo que es la clasificación de los organismos vivos, se van a encontrar que solamente los grupos mayores casi no han cambiado, y sin embargo esos grupos ya cambiaron al aparecer el grupo Arquea, que antes se clasificaba lo que era en grupo Monera. Entonces, esto pues, depende de cómo se vaya estudiando. Y bueno, para que lo tomen en cuenta, la biología siempre va cambiando en este sentido, de acuerdo a los descubrimientos que se van encontrando. Bueno, como colofón a esta instrucción, yo les voy a presentar una tabla que está dividida de manera holística y dicotómica para que entiendan la complejidad de la biología. No es completa, no puede ser exacta, puede haber algunas críticas a ella, pero bueno, es lo que yo creo que con preparatoria tienen que entender, ¿sí? En la cual yo les presento que las columnas de la izquierda son puntos de vista holístico, las columnas de la derecha son las columnas de punto de vista dicotómico y las columnas centrales son las ramas en las que se basa la biología para poder hacer estas divisiones y clasificación de los organismos vivos. Todo lo que tomamos en cuenta para poder hacerlo. Ajá. Eso quiere decir también que algunas de estas también tienen especialidades o bueno, sus divisiones para poderlas estudiar. Y en particular a mí, bueno, yo he visto que los grandes cambios de la biología se dieron cuando aparecieron ciertas ramas en particular y que ha permitido que se avance en la descripción y clasificación y el estudio de la vida. La primera fue la taxonomía, que bueno, fue como quien dice lo que empezó con Linneo, la clasificación de los seres vivos. La paleontología, que fue el estudio de los seres del pasado, que nos dio evidencia sobre cómo va evolucionando los organismos y cómo fueron los medios ambientes en los que vivieron. Y la genética, que es el estudio de los seres vivos. Y bueno, también igual la biología molecular, que ha permitido que haya nuevas ramas de la biología que nos permita clasificar mejor a los individuos y que nos ayuda a entender mejor la vida. Bueno, les hago el colofón y la acotación de que no son definiciones exactas. Pueden buscarlas en sus libros, en algunas otras páginas para que tengan una definición más exacta. Lo que no quiero es tener un resto de definiciones y que no entendamos el tema por estar buscándolos, ¿no? Bueno, esa tabla, aunque a lo mejor no se pueda ver bien ahorita, la voy a desglosar, presenta todo lo que serían las ramas y divisiones de la biología. Ustedes pueden encontrar más y la pueden completar, sería mejor, pero bueno, son las principales para que puedan entender todo lo que es la biología, cuáles son sus divisiones y sus ramas. Bueno, en la primera columna tenemos el tipo celular, los tipos de seres vivos en la segunda, después de ahí siguen los dominios, la visión de la biología que los estudia, las ramas generalistas de la biología o centrales, que más bien serían centrales, de lo cual se ocupa para poder clasificarlos tanto de un lado como de otro. Las ramas específicas de cada dominio y qué estudio, su aplicación, por ejemplo, cómo los podemos utilizar, qué características tiene y un enfoque general de todos. Y un ejemplo de extrapolación, que sería la última columna, que bueno, la vamos a desglosar en las siguientes diapositivas. Bueno, aquí vamos a ver primero las columnas centrales de la biología, que sería, bueno, las ramas principales en las cuales se basa toda la biología, en las cuales podemos encontrar la taxonomía,
la citología, la morfología, la histología, la anatomía, la fisiología, la embriología o ontología, la etología, la paleontología, la genética, la bioquímica, la ecología, la evolución, la bioestadística, la biogeografía, la biología molecular y la filogenia. Todas estas son ramas centrales en las cuales se basan todo lo que se puede ver en la biología para clasificar a los seres vivos, estudiar la vida, ya sea de manera holística o de manera dicotómica. Bueno, eso no quiere decir que a lo mejor me pueda faltar alguna, espero que no, pero son a veces tan demasiadas o que algunas se repiten o que quieren meterlas a fuerzas, porque bueno, a veces lo considero así, que quieren meter aquí algunas cosas que, bueno, o separarlas también de lo que sería la biología, pero sin embargo, son esas subespecialidades que a lo mejor quieren el reconocimiento, pero bueno, aquí sería lo principal. Siguiendo, las columnas de la izquierda, manejamos el tipo celular, que son las procariotas y eucariotas. Bueno, a partir de esto, se han contado con las ramas centrales de la biología, que existen esos tres tipos celulares, y bueno, si se fijan hasta abajo, hay un grupo que no tiene definición, y que son los virus, viroides y priones. Bueno, los tipos de seres vivos encontramos a las arqueas, a las bacterias, a los hongos, a los protozoarios, a las plantas y los animales. Y bueno, hasta abajo igual a los virus, viroides y priones. Y bueno, de los tipos de seres vivos se destacan los dominios, que sería las arqueas para las arqueas, monera para las bacterias, fungi para los hongos, protista para protozoarios, plantae para plantas, animalia para animales. Y bueno, ¿cuál es el dominio de los virus? Bueno, es una pregunta que bueno, ahí se las dejo para que lo piensen. Y bueno, ¿qué división de la biología los estudia? Antiguamente, lo que es arqueas y bacterias estaban unidas y los estudiaba la microbiología, ¿sí? Bueno, y a veces también estudiaba hasta los hongos, pero bueno, ya la división de la biología que los estudia los hongos es la micología. La proctozoología es la que estudia los protozoarios, la botánica a las plantas y la zoología a los animales. Y bueno, hay una visión de la biología que sí estudia los virus, que era la virología. Entonces, bueno, esto sería de manera holística. Vamos a las columnas de la derecha, que bueno, los primeros 4 dominios, ¿cuáles serían las ramas específicas? Sería la bacteriología y la microbiología. Estudios de su aplicación serían la biotecnología, la medicina, la toxicología, la infectología y parasitología. Y ejemplo de enfoque general, por ejemplo, sería la parasitología, ¿no? Muchos de estos grupos parasitan a ciertos otros grupos y bueno, causan enfermedades y situaciones. Y eso no quiere decir que todos, pero sí una parte que son de importancia. Y bueno, por eso se le da ese enfoque. Bueno, siguiendo, esto no quiere decir que no se apliquen las ramas centrales. Para todos estos se tiene que aplicar las ramas centrales para poder describirlos y clasificarlos. Entonces, aclarando eso, sigamos con las columnas de la derecha, los dos de abajo, que serían las plantas y los animales. Por ejemplo, para las plantae tenemos las ramas específicas, que sería la ficología, la briología, la bacteriología, la fanerología. Estudio de aplicación, por ejemplo, sería la agricultura y la silvicultura. Y, por ejemplo, de enfoque general, pues igual, la parasitología. En animales o animalia tenemos la helmitología, la antropología, la macología, la entomología, la mastozoología, la ornitología, la herpetología y la ictiología. Y como estudio de aplicación sería la ganadería y la acuacultura. Igual, ejemplo de enfoque general sería la parasitología. Y bueno, como les había dicho, siempre hay alguien que rompe las reglas y bueno, aquí encontramos que quien rompió la regla fueron los virus, viroides y priones. No tienen un tipo celular porque no se les considera que tienen una célula como tal, no tienen muchos de los organelos que debería tener una célula,
pero sin embargo se comportan como si estuviera vivo. El dominio, pues si no tiene un grupo celular, pues no se puede poner un dominio, y sin embargo los estudia la biología, que es la división de la biología que se dedica a ellos. Igual las ramas centrales de la biología se aplican todas las demás, porque inclusive las siguen, y ramas específicas, pues en cierta manera puede ser la microbiología, y como estudio de aplicación, por ejemplo, es igual que las otras: biotecnología, la medicina, la toxicología, la infectología y parasitología. Enfoques generales sería la parasitología. Digo, este es un organismo que rompe las reglas de la biología, y les digo, siempre en todos los grupos no faltará quien rompa las reglas, ¿no? Bueno, y al final de la tabla viene una rama holística o dicotómica, que es la astrobiología. Me gustaría que lo investigaran. ¿Qué estudia la astrobiología? ¿Y por qué podría ser holística o dicotómica? Bueno, aquí también vamos a hablar de lo que serían las ciencias y disciplinas auxiliares de la biología. Si ven, la lista es bastante grande. Bueno, como habíamos mencionado, la matemática nos ayuda mucho con el cálculo diferencial, vectores, etcétera. Bueno, ¿para qué les cuento tantas cuestiones? Si no saben matemáticas, pues es difícil que lo estudien biología porque se aplica. Igual la física, la química, la geología, la geografía, la estadística, inclusive el lenguaje como el latín para poder clasificar y nombrar los organismos vivos y diferenciarlos entre sí. La programación y la informática, que se ocupan también mucho en biología, y derivadas de ellas, las disciplinas que podemos encontrar, por ejemplo, las matemáticas, la biofísica, la fisicoquímica, la bioquímica, la geofología, la hidrología, limnología, biogeografía, geolocalización y bioestadística, entre otras, porque bueno, si no, a veces la lista sería interminable. Por ejemplo, podría ser la ergonomía y situaciones por el estilo, que bueno, no queremos alargar más esto. Para que más o menos vean ustedes qué es lo que pueden hacer en sus clases, que les van a poner en sus maestros. Aquí lo importante es, por ejemplo, hacer un glosario de todos los términos de las ramas y divisiones de biología para que sepan cuál es su definición y a qué se dedican. No lo pusimos y no di completa la explicación debido a que ustedes tienen que acostumbrarse a buscarlo, no todo lo van a encontrar, tengan cuidado porque algunas definiciones que les dan están mal. Por ejemplo, yo aquí les hago la pregunta de qué estudia la macología y la entomología. ¿Sí? No es lo mismo, y en algunas páginas que pueden encontrar o algunas informaciones vienen mal las definiciones. Entonces no se queden con una sola definición que encuentren, busquen varias y hagan su glosario. ¿Cuántos dominios hay? Ya lo hablamos en este video. ¿Se acuerdan? ¿Cuántos tipos celulares hay y cuáles son? No tomen en cuenta a los virus. Y, como un ejercicio, describan algo, algún objeto de manera holística y dicotómica. Por ejemplo, un carro, una flor o algo que a ustedes les interese, de manera holística o dicotómica. Siguiendo con esta presentación, les hago la presentación del logotipo de biología de preparatoria. Este logotipo yo lo ocupé hace muchos años cuando estudiaba la carrera de biología como un sello mío. Y bueno, aquí pueden ver que se manejan los 6 reinos: Animalia, Plantae, Fungi, y en el centro está Arquea y Monera. Y los otros dibujos tienen que ver con lo que se estudiaba en ese tiempo como especializaciones de la carrera de biología en la FES Zaragoza de la UNAM, que era edafología, genética, limnología y medio ambiente o contaminación. Bueno, yo en particular tuve que estudiar 2 partes por cuestiones personales en edafología y contaminación. Y bueno, el logotipo que va a salir en las siguientes presentaciones es este. Y
El siguiente tema que vamos a ver en el video va a ser niveles de organización de la materia, pero con el énfasis en la materia viva, para que no se confundan. Un colofón. Muchas de las cosas que vemos en biología vienen de otras ciencias como la química, la física, las matemáticas, la geología, la geografía. Por eso tienen que entendérselo, pero no se preocupen, no tienen que estudiar tanto. Lo que aprendan en física y en química se aplica en biología, pero le vamos a hacer el énfasis en dónde lo van a utilizar y cómo. Entonces, me despido, que espero que les sirva este video. Hasta luego.